Tres curiosidades de la película Cobra de 1986 de Sylvester Stallone que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que Sylvester Stallone fue contratado para interpretar el papel principal, pero en este caso de la película Un detective suelto en Hollywood? Sí, escuchaste bien, y en este caso él decidió reescribir el guión casi por completo, eliminando casi todos los aspectos cómicos de esta película, y además también convirtiéndolo en un gran espectáculo lleno de acción. Pocas palabras, muy adecuado al estilo de Sylvester Stallone de aquellos tiempos. Pero obviamente el estudio leyó su guión revisado y obviamente lo rechazó, dado que las escenas de acción que había planeado Sylvester Stallone también incrementaban bastante el presupuesto de la película. Y obviamente esa fue la razón principal por la que no les gustó los cambios hechos por Sylvester Stallone. Así que el estudio decidió mejor contratar a Eddie Murphy, como todos sabemos. Pero Sylvester Stallone aprovechó todas sus ideas para crear esta película. Así que a final de cuentas todos ganamos. Número 2. ¿Sabes que el cuchillo utilizado por el villano de esta película, es decir el personaje Night Slasher interpretado por Brian Thompson, fue fabricado especialmente para la película y diseñado por el creador de cuchillos Herman Schiller? Dado que Sylvester Stallone le pidió al creador de cuchillos que creara un cuchillo especialmente diferente que realmente el público nunca olvidará. Que francamente yo todavía lo recuerdo, pero dicho cuchillo era tan afilado que el actor, en este caso Brian Thompson, se cortó varias veces por accidente los dedos. De hecho, una de esas veces es precisamente en una escena cuando dice "la niña es mía". Pero eso no fue lo peor para el actor Brian Thompson, dado que él tuvo que comprar su propio boleto para poder entrar a ver la película. Y esto es porque los productores de la película, así como Warner Brothers, realmente se olvidaron de invitarlo al estreno de la película, aunque parezca increíble. Así que como ves, Warner no ha cambiado mucho que digamos. Y número 1, ¿sabías que ha circulado entre los fans una copia muy rara de la película? Aunque en este caso la mayoría de esas copias son de muy mala calidad. Pero lo curioso es que esta copia tiene entre 30 y 40 minutos de metraje no disponible en ninguna otra versión. Así como también tiene todo el material clasificación X que fue descartado en esta película. Como por ejemplo trae la escena donde la primera víctima es asesinada, pero en este caso se ve cómo le cortan las manos. Hay una escena extendida en la autopsia donde se alcanzan a ver cuerpos desnudos y mutilados. Así como también tenemos una escena mucho más larga de la muerte, en este caso del fotógrafo de Ingrid Dunn, que incluye también una escena donde él se resbala con su propia sangre mientras intentaba escapar. Así como también hay escenas donde se ven muchos más homicidios, sobre todo en este caso en el pueblo durante el clímax, así como también incluido una persona que se golpea la cara con una hacha. Así que como ves, realmente esa versión es mucho más gore y bastante slasher. Yo desafortunadamente no he encontrado dicha versión, pero si alguien de ustedes sabe dónde la pueden encontrar uno por internet, que lo ponga en los comentarios el tip para que todos la podamos disfrutar. Y en otra curiosidad de la versión oficial, en este caso el recuento de muertes es precisamente de 52 y un total de 41 son precisamente asesinados por Cobra. En pocas palabras, Cobra mata más gente que el villano psicópata Slasher. Y ahora sí que, como diría el maestro, esto sí es cine. Aunque la verdad sí, la película es bastante kitsch, pero es de esas películas de ser malas, es bastante buena y también uno la recuerda con bastante cariño. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video de las 3 curiosidades de la película de Turbo del 2013 de DreamWorks. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad. Bye.